Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica, gracias a Clínica Nueva Salud. En esta oportunidad, si ya la vez pasada hablamos del hipotiroidismo, en esta oportunidad lo que tenemos que hablar es lo contrario, que viene a ser el hipertiroidismo. Y como su nombre lo dice, hiper, quiere decir que las hormonas están incrementadas y por lo tanto la glándula tiroidea que la tenemos en esta posición, está produciendo mayor secreción de hormonas tiroideas. Y como ya mencionamos, la tiroides es como una mariposita, ¿no? Lo que la gente le llama la manzana de Adán, y esa mariposita lo que está haciendo es producir mayor secreción de las glándulas y las hormonas. Por lo tanto, lo que va a pasar con esta glándula es aumentar de tamaño. La mayor parte de las veces, ¿no? Este aumento de tamaño nosotros lo vamos a conocer como un bocio, pero no es una regla general, porque a veces tú puedes tener hipertiroidismo sin tener incremento del tamaño de la glándula tiroidea, pero lo más frecuente es eso. Este hipertiroidismo, ¿en quiénes son más frecuentes? Como siempre hemos dicho en el anterior programa, es mucho más frecuente los problemas de glándula de tiroides en las mujeres, ¿no? Más que en los hombres, en una proporción de 9 a 1. El hipertiroidismo es más frecuente en una edad que son de 30 a 40 años, ¿no? En la parte de lo que es la parte de la mujer. Como ya sabemos, la glándula tiroidea tiene que controlar todo el metabolismo de nuestro organismo, ¿no? Entonces tiene que ver con la regulación de la temperatura, con el desarrollo de nuestro sistema nervioso central, de nuestro sistema nervioso periférico, con la parte cardíaca, con la parte neurológica, con la parte del tubo digestivo, es decir, tiene que ver con el metabolismo de todo nuestro cuerpo. ¿Cuál es la principal causa, ¿no? de este hipertiroidismo? La principal causa del hipertiroidismo es de tipo autoinmune. En el 80% de los casos es de causa autoinmune. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que nosotros también habíamos hablado que el hipotiroidismo, la causa principal era, ¿no? de tipo autoinmune, donde tú producías anticuerpos que destruían esta glándula tiroidea? En este caso también va a producir anticuerpos, pero son anticuerpos que se asemejan a la hormona tiroidea, que es la que controla todo, que es la TSH. Y esta TSH, como tiene la forma y los receptores igualito, va a hacer que la glándula tiroidea secrete mayor cantidad de hormona tiroidea. Entonces, en vez de destruirla, como en el caso del hipotiroidismo, en este caso la va a estimular. Y esta es la que representa la famosa enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? En este caso, esta enfermedad de Graves-Basedow, que es de causa autoinmune, en el 80% de los casos de hipertiroidismo es la responsable. ¿Qué se va a encontrar, por ejemplo, ahí? Vamos a encontrar que el paciente tiene todos los síntomas tiroideos, el cuadro clínico, ¿no? tiroideo clásico. Pero no solamente eso, sino que en muchos de los pacientes podemos encontrar un problema del ojito. ¿Y cómo lo vamos a ver? Ya vamos a mostrar unas fotos para que vean cómo es este paciente. Acá lo tenemos, por ejemplo. Ustedes pueden ver que al lado derecho de la pantalla estamos con una persona que es normal, pero este mismo paciente tenemos al costado con un cuadro de hipertiroidismo. Y estos ojitos saltones, ¿no? Eso se conoce como exoftalmos. Esto es lo característico cuando tú tienes un paciente con exoftalmos, con el ojo prácticamente como que se está saliendo. Esto es característico de un hipertiroidismo. Ahora, ¿hay otras causas que también producen hipertiroidismo? Por supuesto que sí. Tenemos, por ejemplo, el famoso bocio multinodular, que es la glándula tiroidea crecida, pero con múltiples nódulos hiperfuncionantes, calientes, que están generando incremento de la hormona tiroidea. Pero esto representa un 10 a 20% de las causas. Ahora, también tú puedes tener un nódulo hiperfuncionante. Vamos a decir, dentro de tu glándula tiroidea, un nodulito está haciendo que esta hormona, esta glándula tiroidea, esté funcionando más de lo normal. Entonces estamos hablando de un nódulo solitario.
y este nódulo solitario generalmente es responsable del 2% de las causas de hipertiroidismo. Entonces, como podemos ver, son tres principales causas. La más frecuente, autoinmune, que es la conocida como enfermedad de Graves-Passeau, es el responsable del 80% de las causas. Bocio multinodular. ¿Cómo sabemos que tienes bocio multinodular? Porque ves la glándula tiroidea crecida y multinodular con múltiples nódulos que están haciendo que la glándula tiroidea no trabaje mucho más, y eso tú lo vas a saber por una simple ecografía de tiroides. Y en el otro caso, que es menos frecuente, 2%, es el nódulo solitario. Entonces ya tenemos principales causas de hipertiroidismo. Hemos dicho que también la edad más frecuente en las mujeres es de 30 a 40 años, porque sabemos que la relación entre mujer y hombre es de 9 a 1. Entonces, ya tenemos causa, ¿no?, dónde es más frecuente la incidencia y en qué edad va a ser más frecuente la presentación de este hipertiroidismo. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver ahora cuál es este cuadro clínico que vamos a encontrar en un paciente hipertiroideo. Acá podemos verlo, este es un bocio, quiere decir que la glándula tiroidea está crecida en tamaño. La siguiente. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, las facies tiroideas. La vez pasada hablamos del hipotiroidismo, en esta vamos a hablar del hipertiroidismo. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo está la cara de un hipertiroideo, está una cara adelgazada. En cambio, en el hipotiroideo tendría la tendencia a engordar. En cambio, en el hipertiroidismo va a tender a ponerse la paciente más flaquito. Tiene una facie inexpresiva el hipotiroideo. En el otro, por ejemplo, están los famosos ojos saltones, el bocio difuso. En el otro, como que sientes que te hincha en el hipotiroideo, en una piel y cabello seco. En el otro está caliente, el paciente está sudoroso, ¿no? Es muy intolerante al calor, se desespera, se empieza a sacar la ropa, no tienes calor y todo el mundo está con frío. El hipertiroideo no, es al revés, siente calor, ¿no? Su piel está caliente, suda mucho. ¿Y todo esto por qué? Porque el metabolismo está incrementado. Y por eso, como hemos visto que el paciente está adelgazado, baja de peso, pérdida de peso es característico en el hipertiroideo, muchos de los tratamientos, que a veces mal tratamiento, ojo, pero lo utilizan muchos médicos que hacen para bajada de peso, en realidad tienen unas pastillas que de repente tienen como contenido hormona tiroidea. Entonces lo único que hacen es incrementarte tu metabolismo para que tú así empieces a bajar de peso, pero no es lo normal y no es lo correcto que tú estés haciendo eso, porque lo único que estás haciendo es hiperfuncionar tu glándula tiroidea y esto a la larga te puede traer problemas. Entonces, si nosotros empezamos, vamos a encontrar la siguiente imagen, por favor. Vamos a encontrar que, por ejemplo, a nivel, digamos, del sistema nervioso central, al paciente lo vamos a encontrar irritable, ¿no? También va a haber caída de cabello, los ojos saltones, la sudoración excesiva. La siguiente. Y el paciente está nervioso, está acelerado, hay mucho temblor, entonces es muy ansioso. Esto es en cuanto a los síntomas neurológicos: ansiedad, irritabilidad, acelerado, quiere hacer las cosas todo, tú lo ves medio desesperado, no puede conciliar el sueño, ¿no? Está muy sudoroso, siente calor, muy intolerante al calor, a pesar de que no está, digamos, acorde con el tipo de temperatura que estamos llevando. Él siempre va a tener calor. Otro hablamos que es mucho, igual que el hipotiroideo, pacientes tienden a tener caída del cabello. En este caso el cabello es frágil, o sea, toda persona que empieza a perder cabello, tienes que descartar tú algún problema tanto de hipertiroidismo como de hipotiroidismo. Los ojos saltones, no siempre vas a encontrar los ojos saltones, pero si lo encuentras es muy característico de un paciente hipertiroideo. Se dice que la tríada para nosotros tener un cuadro de hipertiroidismo, tenemos el bocio, los ojitos saltones y el otro es el cuadro clínico de todo hipertiroidismo. Vamos a ver que hay pérdida de peso. ¿Por qué hay pérdida de peso? También porque el paciente tiene todo el metabolismo intestinal incrementado. Por lo tanto, ¿qué va a tener el paciente? A tener diarreas, deposiciones a cada rato,
A nivel cardíaco, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El paciente viene con pulso acelerado, taquicardia. Y en los casos muy extremos, porque tú puedes encontrar de esta taquicardia, puede llegar a una arritmia, y una arritmia que viene a ser una que es ya en su máxima expresión, una fibrilación auricular, que es una arritmia que tiende no ir acorde al tipo de actividad que tú desarrollas, sino simplemente se acelera, así tú estés en reposo sentado. Por ejemplo, yo puedo estar ahorita en reposo sentado y mi frecuencia cardíaca puede estar en 150, 180 y en forma desordenada. Y no solamente eso, sino que esta taquicardia que desencadena en fibrilación auricular puede formar coágulos y puede darte un infarto cerebral. Entonces, como podemos ver, esta hormona tiroidea te va a causar muchos problemas cuando esté incrementada. A nivel de la menstruación, te va a cortar la menstruación. Pueden haber meses en que no te venga la menstruación. No solamente eso, sino que el sangrado inclusive va a ser escaso. Entonces, muchas de estas cosas, cuando tienes problemas en la menstruación, tienes caída de cabello, tienes que descartar problemas hormonales tiroideos. Si ya hemos visto qué tan frecuente había sido el hipotiroidismo, el hipertiroidismo también está presente en muchas de las patologías, pero siempre entre las dos, lo más frecuente es el hipotiroidismo. Entonces, con todo esto, cuando los síntomas son muy exagerados, generalmente, acá lo que tú vas a presentar es un cuadro que nosotros le llamamos de tirotoxicosis, que esto ya es un cuadro grave, que puede haber trastornos en los electrolitos y también puede llevarte a la muerte. Miren, ojo, que un paciente hipertiroideo maltratado, no diagnosticado, que no se controla, puede terminar en algo fatal. ¿Cómo tú haces el diagnóstico de un hipertiroideo? Uno es el cuadro clínico, obviamente el médico tiene que sospechar, porque muchas veces de los pacientes no vienen y dicen, tengo hipertiroidismo, trátame. No, simplemente tú lo vas a encontrar, por ejemplo, en mi caso. Muchos de los pacientes vienen por arritmia, vienen, se hace eso. Entonces, si tú te concentras solamente en tratar la arritmia, no te vas a dar cuenta de lo que está el cuadro de fondo. Entonces, muchos de los pacientes cuando vienen debutando por taquicardia, vienen debutando por fibrilación auricular, que es el tipo de arritmia. Entonces, en este caso no solamente es tratar de darle el antiarrítmico, sino lo que tú tienes que hacer es diagnosticar el cuadro de fondo. Y para esto simplemente son los exámenes hormonales, como igualito como hicimos en el hipotiroidismo. Aquí lo que hay que es cazar el perfil tiroideo, una TSH, una T3 total y una T4 libre. Y obviamente tienes que hacer una ecografía tiroidea. Con todo eso, tú ya vas a tener un diagnóstico principal. Obviamente después tú vas a tener que sacar algunos otros exámenes que ya son propios de la especialidad de endocrinología, porque quien trata esta enfermedad es el endocrinólogo. Ahí puede pedirte anticuerpos y otra serie de exámenes que siempre hay que descartar. Entonces, en este caso de hipertiroidismo, el diagnóstico es muy sencillo. Si no lo piensas, no lo vas a diagnosticar, pero cuando tú ya lo piensas, el diagnóstico simplemente son marcadores en sangre, que es el perfil tiroideo, y siempre acompañarlo de una ecografía tiroidea, porque tú con la ecografía tiroidea vas a ver si tienes el bocio multinodular, puede ser si tú tienes un nódulo, y muchas veces este nódulo puede ser hiperfuncionante, puede ser un nódulo caliente, que necesita de repente diagnosticar que no vaya a ser algo malo. En otras palabras, que no vaya a ser un problema neoplásico, cáncer. Entonces, más o menos así es el diagnóstico. Y una vez que tú has hecho el diagnóstico, también obviamente muchos de los casos, por ejemplo, que son tratados con hipotiroidismo y cuando te dan el reemplazo hormonal, que también muchos de los casos los pacientes o de repente dejan de ir al médico y siguen tomando la pastilla porque como le fue bien, ya no se vuelven a controlar y de repente terminan en un cuadro de hipertiroideo, pero por culpa del medicamento que tú tomas para el hipotiroidismo. Porque para el hipotiroidismo dijimos que tú ibas a tomar el reemplazo hormonal, la levotiroxina, el famoso Eutirox, y eso simplemente es hormona tiroidea. Pero ¿qué pasa si la hormona tiroidea que yo tomo es mucha? Me va a llevar al hipertiroidismo, ¿no? Y lógico, el paciente va a estar contento porque dice no subo de peso, como todo lo que quiero, porque ojo que el paciente hipertiroideo tiene mucha hambre,
¿no? Tiene muy buen apetito, quiere comerse, si es capaz se traga toda la mesa, pero la diferencia es que come y no sube de peso. Entonces, muchos pacientes dicen, mira, qué bien todo, ¿no? Y no quieren ir al médico, pero en el fondo es un problema metabólico, es un problema que te va a causar a largo plazo otro tipo de condolencias, ¿no? Entonces ya saben, para este caso dijimos que el diagnóstico es simplemente hormonal con sangre y una ecografía tiroidea. Con todos esos resultados tú vas a pasar ya el tratamiento. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos varios tipos de tratamiento en el cual que van desde quirúrgico, yodo radioactivo y pastillas no antitiroideas, que eso ya lo vamos a ir explicando después del corte. Pero les quiero recordar, antes de ir a la pausa, porque después de la pausa vamos a hablar de todos los tipos de tratamiento que vamos a encontrar en un cuadro de hipertiroidismo. Entonces, ¿qué les quiero recordar? Que en Clínica Nueva Salud siempre estamos lo que es capacitando, promoviendo, promocionando lo que es el buen cuidado, la salud de las personas. ¿No? Tenemos para ello más de 35 especialidades, los cuales vienen durante los distintos días de la semana. Simplemente lo que tienen que hacer es llamar por teléfono, escribir por redes sociales, escribir por WhatsApp, y encantados nosotros de orientarlos y de darles la especialidad en la cual ustedes deben de acudir, porque muchas veces no sabemos a qué especialista o qué exámenes ir avanzando para que ya después el médico nos pueda evaluar con todos nuestros exámenes y nos pueda dar un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Recordarles que nosotros tenemos atención las 24 horas, tanto en emergencia, 24 horas en laboratorio, hacemos tomas de muestra a domicilio y también tenemos farmacia las 24 horas. Así que ya saben, nos vamos a un corte y ya estamos regresando para continuar hablando sobre el cuadro de hipertiroidismo. Ya hablamos del hipo y ahora nos toca hablar del hipertiroidismo. Después del corte, venimos a conversar acerca de los distintos tipos de tratamiento. No se muevan, que ya regresamos. Bueno, para continuar con lo que es el tema del hipertiroidismo, en este caso, ¿cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento generalmente empiezan siempre los médicos con lo que es las hormonas y tiroideas, como están incrementadas, van a darte pastillas para contrarrestar estas hormonas. En otras palabras, te dan medicamentos antitiroideos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos antitiroideos? De repente ustedes, el Tapazol, propiltiuracilo, ¿no? Ese tipo de medicamentos. Pero ¿cuál es el problema con estos medicamentos? Que es muy difícil a veces controlar el cuadro del hipertiroidismo. O sea, me puedo pasar yo meses y de repente no logro estabilizar el paciente. Y como hemos mencionado, los síntomas son muy molestosos, muy diferente al hipotiroidismo. Acá el paciente se siente tan irritable, tan ansioso, tan desesperado, ¿no? Con todas las molestias que hemos mencionado, que cuando tú le dices que el paciente pasan meses y no lo puedes controlar, entra en un cuadro de desesperación, no solamente por su mismo cuadro clínico, sino también por la demora en calmarle los síntomas. Entonces, cuando, por ejemplo, uno de los síntomas más molestosos es en la parte cardíaca, entonces nosotros damos un tipo de pastillas que lo que hace es bajar su estado adrenérgico. En este caso, la pastilla más común que se suele utilizar se llama propanolol, o en otros, su nombre comercial famoso, Inderal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este medicamento? Lo que hacemos es tratar de bajarle el grado de pulsación. Y ese grado de pulsación se va a ir bajando conforme uno va incrementando la dosis. En estos casos, el paciente también, aparte de la taquicardia y la aceleración del corazón, va a encontrar aumento de la presión arterial. Entonces, esta pastilla tú le vas a ir dando, la dosis va a ir incrementando de acuerdo a lo que te permita su estado de presión arterial y controles tú la frecuencia cardíaca. Pero muchas veces estos pacientes pueden desencadenar en lo que es una fibrilación auricular, y en estos casos ya tendrías que utilizar un antiarrítmico, pero a veces estos pacientes son, digamos, reacios a revertir su arritmia. ¿Y por qué son reacios a revertir su arritmia?
porque tú tienes un estado condicionante que es el cuadro del hipertiroidismo que está propiciando de que esto no regrese a la normalidad. Entonces tú tienes que combinar los dos tipos de tratamiento, tanto para bajar su estado adrenérgico, en este caso hemos hablado del propanolol, el Inderal, pero también tienes que ir dando los medicamentos antitiroideos. Y conforme tú vayas controlando el estado tiroideo y vuelva a su normalidad, tú vas a ir retirando este medicamento, porque de repente vamos a poner un ejemplo, mi estado hipertiroideo está muy acelerado, muy elevado, y de repente yo utilicé medicamentos del propanolol, vamos a decir, viene de 40 miligramos, y de repente yo para poder controlarte te tuve que dar cada 8 horas. Pero cuando ya tu estado hormonal fue bajando y llevándote a tu normalidad gracias a los medicamentos antitiroideos, esta dosis va a ser excesiva para tu caso. Te va a bajar demasiado el pulso y te va a bajar demasiado la presión arterial. Entonces, para eso es un seguimiento continuo, tanto cuando endocrinólogo como el cardiólogo. Y entonces el cardiólogo lo que tiene que ir es retirando el medicamento Inderal, el propanolol, bajando las dosis conforme tú vayas controlando tu estado tiroideo. Pero muchas veces este es un tratamiento un poquito largo, porque el estado tiroideo, el cuadro del hipertiroidismo, llevarlo a un estado normal, eutiroideo que nosotros lo llamamos, es un trabajo un poquito difícil, largo, que a veces el paciente no encuentra mucha solución, y muchas veces pueden pasarse meses y no logras controlar el estado tiroideo. Entonces, para eso existen otro tipo de opciones de tratamiento, que son, por ejemplo, el uso de yodo radioactivo. Y esa utilización de yodo radioactivo es para simplemente destruir esta glándula tiroidea. ¿Y qué cosas puede pasar cuando tú destruyes esta glándula tiroidea? Uno, que te lleve a un estado normal y ya no necesites tomar pastilla. Pero la otra es que de repente con la aplicación de este yodo radioactivo te va a llevar a un estado hipotiroideo. Entonces, pero el hipotiroidismo es mucho más fácil, pues, de manejar. No es tanto las molestias que tú vayas a tener, porque es mucho más tolerable, mejor controlado, más fácil de llegar al estado normal. Entonces, con el yodo radioactivo o te lleva a un estado normal o te lleva a un estado de hipotiroidismo. Y con esto va a ser mucho más fácil manejar para el endocrinólogo. Y los síntomas obviamente van a desaparecer con mucha mayor rapidez. Entonces, pero eso también tiene sus pros y sus contras, que eso ya es cuestión de un especialista. Y el otro tratamiento que tú vas a encontrar es el tratamiento quirúrgico. Obviamente, cuando tú haces un tratamiento quirúrgico, tratan de dejarte siempre, ¿no?, una parte de la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque también, a ver si con esa pequeña glándula tiroidea que te dejan, ¿no?, puedes funcionar ya en normalidad, porque con toda la glándula tiroidea eras hiperfuncionante, o sea, estabas con mucha cantidad de hormonas tiroideas. En cambio, dejándote un pedacito chiquito, de repente ya con eso es suficiente para la secreción que tú necesitas de hormona tiroidea y te lleva a un estado normal. Pero al hacer también el tratamiento quirúrgico, al igual que el yodo radioactivo, te puedo llevar a un estado de hipotiroidismo, que es también mucho más fácil de manejar, tan igual como hemos dicho en los anteriores casos, cuando usamos yodo radioactivo, y en este caso ya usamos el reemplazo hormonal. Entonces tú vas a tener 3 tipos de tratamiento. Uno, las pastillas, que son las pastillas antitiroideas, que son de difícil manejo para conseguir el objetivo, que es un estado hormonal normal. 2, el yodo radioactivo. Y 3, las indicaciones quirúrgicas. Muchas veces, una vez que tú ya controlas, puedes pasar por otra serie de exámenes que ya son más de especialidad, porque ¿cómo controlas tú de que el paciente está normal? Estas hormonas antitiroideas, al igual como nosotros habíamos mencionado en el caso del hipotiroidismo, y yo doy un reemplazo hormonal, no es que el medicamento inmediatamente actúe. Tú generalmente vas a hacer controles, ¿no?, secuencias de exámenes de sangre para ver si ya estás llegando a tu estado hormonal en base a la TSH y a la T4 libre. Esos 2 exámenes tú vas a necesitar para hacer el control y seguimiento para ver si ya te está llevando a tu estado hormonal normal. En el caso del yodo radioactivo y en el caso de la cirugía, si el estado hormonal está normal,
no hay ningún problema, ahí termina, y son controles periódicos. Pero en el caso que te lleven a un hipotiroidismo, el manejo es tan igual como en el caso que mencionamos del hipotiroidismo, y hay que dar reemplazo hormonal y sigues toda la secuencia mensual de los exámenes con la TSH. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque no debemos limitarnos a simplemente cuando entonces le decimos el mensaje a ustedes, no se limiten solamente en tratar una simple enfermedad. Y a veces dicen, pero si yo he ido al cardiólogo por una hipertensión arterial, ¿por qué me pide hormona tiroidea? Tiene su razón, porque muchas veces, como lo hemos mencionado, el paciente viene por algo, pero hay que pedir otros exámenes para descartar que no sea la causa principal. Entonces, sí he tenido en mi experiencia muchos pacientes que han llegado por arritmias, por hipertensión arterial, y de fondo lo que tenían es un cuadro de hipertiroidismo. Y al final nosotros lo manejábamos, el cuadro simple entre comillas, porque en realidad no quiere decir que el paciente se va a quedar tomando esa medicación de por vida, hasta que el paciente sea manejado y controlado su estado de hipertiroidismo por un endocrinólogo. Nosotros le hacemos el seguimiento. Una vez que el endocrinólogo ya logró controlar el hipertiroidismo, nosotros normalmente retiramos la medicación y ya continúa solamente el manejo con el endocrinólogo. Entonces espero que esto les haya servido. Para hacer una recapitulación del cuadro del hipertiroidismo, hemos dicho, como toda enfermedad de tiroides, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, en una proporción de 9:1. Las causas principales en un hipertiroidismo es autoinmune. ¿Qué cosa significa? Que son anticuerpos que están yendo hacia la glándula tiroidea, y en este caso lo que van a hacer es que funcione mucho más que una glándula tiroidea simple. Eso es la enfermedad de Graves-Basedow, que es la causa más frecuente, 80%, en todos los cuadros de hipertiroidismo. Y las otras son el bocio, que viene a ser incremento de la glándula tiroidea, pero multinodular, que quiere decir que varios puntos tienes tú que están generando hormonas tiroideas, y otra causa menos frecuente es el nódulo solitario único hiperfuncionante. ¿Qué cosa quiere decir? Que este nódulo único está haciendo que tú secretes mucha hormona tiroidea. Dentro del cuadro clínico, que característico que vamos a encontrar en un paciente es irritable, ansioso, hiperactivo, suda mucho, el paciente tiene la piel muy caliente, es intolerante al calor, el paciente siente calor a cada rato, desesperado, tú lo vas a encontrar con taquicardia, la presión aumentada, puede entrar en arritmias, pero siempre acelerado, y eso el extremo, digamos, de esta arritmia para un hipertiroideo viene a ser la fibrilación auricular. El paciente pierde de peso a pesar de que come mucho, porque tiene mucha hambre, y el paciente, a pesar de eso, pierde de peso, es flaco. Y el otro tiene tendencia a desarrollar trastornos digestivos como diarreas. Entonces, todas esas cosas, caída de cabellos, tienen que ir viendo en un paciente con hipertiroidismo. El diagnóstico es simplemente un examen de sangre en donde tú vas a ver la TSH, la T3 y la T4 libre. Y tu ecografía tiroidea. Siempre sácate tu ecografía tiroidea, porque no vaya a ser un problema, un nódulo o algo de tipo maligno que esté produciendo este trastorno tiroideo. Y el tratamiento es simple, con simplemente medicamentos antitiroideos o yodo radioactivo o la cirugía. Y eso ya va a depender de qué tipo de esquema de tratamiento vas a seguir, va a depender del especialista. Quien ve los trastornos tiroideos es el endocrinólogo, ¿ya? Entonces, eso es, espero que les haya servido mucho. Miren todo el impacto que tiene esta enfermedad, no solamente muchos pacientes que están tratándose en psiquiatría, en neurología, en psicología, y tienen de fondo un cuadro de hipertiroidismo, ¿ven? Entonces muchos pacientes están allá y de repente deberían también estarse en el endocrinólogo. Muchos pacientes que están en su tratamiento en cabello, la piel, y tienen un problema hormonal tiroideo. Muchos pacientes que vienen a mi consulta en cardiología y lo estoy tratando por hipertiroidismo, por arritmias, hipertensión, y tienen de fondo un cuadro de hipertiroidismo. Muchos pacientes que van porque tienen diarreas a repeticiones, como y me voy al baño por diarreas,
¿no? Y te están llamando todavía colon irritable y de repente hay un problema hormonal, hipertiroidismo. Mire cuántas especialidades yo voy a estar siendo tratado en diferentes y de repente yo tengo un problema hormonal. ¿Qué le pasa a los pacientes que tienen con exoftalmos, que vienen el ojo salido? Van a tener el ojo seco, pueden tener visión borrosa, visión doble, ¿no? ¿Y a dónde tienen que ir? Al oftalmólogo, tienen que darle sus gotitas porque tienen el ojo seco, y generalmente cuando ya tienes el ojo saltón, ojo salido, por más que corrijas tú ya la glándula tiroidea y lo lleves a la normalidad, el ojo saltón ya queda. Por eso es siempre muy importante diagnosticarlo a tiempo, y la única forma es haciéndote los controles, chequeándote, y que tu médico tenga la suspicacia de sospechar este tipo de patologías. Recordarles, como siempre, que en Clínica Nueva Salud tenemos más de 35 especialidades, los cuales vienen de Lima los distintos días de la semana. No se olviden, simplemente con una llamada, o pueden hacer alguna consulta también por redes sociales o por WhatsApp, y yo encantado de poder responderles y orientarlos a dónde deberían ustedes más o menos de ir, o a qué especialidad, o qué exámenes podrían, los más adecuados para poder llegar a un buen diagnóstico y a un adecuado tratamiento. Recordarles que esta semana vamos a tener distintas campañas, como por ejemplo la de otorrino, ¿no? Vamos a hacer campaña de otorrino, ingresen para que vean los distintos paquetes. Vamos a tener también una campaña de urología. También no se olviden que el día miércoles está viniendo la especialista de alergia. Este miércoles está viniendo la doctora Ivette Sotomayor, un alergista inmunóloga. ¿Qué cosa ve la alergista inmunóloga? Ve todas las patologías de que tienen que ver con vamos a decir, algún medicamento que me produzca un rash, o de repente yo tengo rinitis alérgica y ya me cansa que todos los días tenga que tomar un antihistamínico, o estornudo todas las mañanas, entonces, o cualquier cosita, me sale un salpullido y no he detectado a qué cosa soy alérgico. Quien te va a responder todo eso es la alergista, la doctora Ivette Sotomayor, que viene este miércoles y te va a poder hacer todos los test alérgicos, los realizamos acá en Clínica Nueva Salud, así como también los tratamientos de vacunas para la alergia. Entonces, no se olviden que este miércoles tenemos a la doctora Ivette Sotomayor de alergia, también va a venir la doctora de otorrino, y esto va a traer distintos paquetes para todos ustedes, aquellos que han tenido COVID, o no solamente COVID y de repente les trastornó el olfato, va a haber estas pruebas del olfato. No solamente eso, sino hoy en día es obligado, por el Ministerio de Salud, de que todo niño tiene que haber pasado, cuando tu hijo nace, tiene que haber pasado por un otorrino y evaluado y descartado que no haya daño, una sordera congénita. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú te vas a dar cuenta que tu hijo o tu bebito tiene sordera muchos meses después. ¿Y cuánto daño neurológico ya le has producido en su desarrollo? Porque simplemente no sabías que tenía una sordera. Entonces hoy en día hay una serie, de chequeos que tiene que pasar un niño antes de ser dado de alta, o en los primeros días descartado. Entonces hay un test metabólico que es obligatorio. Ningún niño puede ser dado de alta si no se ha hecho su test metabólico, en donde está incluido la TSH y otras enfermedades más. Así como también tiene que haber pasado por un otorrino, un oftalmólogo y otros que vamos a ir conversando poco a poco para que ustedes también sepan cómo es. Pero este miércoles tenemos a la doctora de otorrino, tenemos a la doctora de alergia e inmunología como campañas, porque también tenemos distintas especialidades los distintos días de la semana. Y el geriatra, que es el que ve a todos los viejitos, va a venir este sábado, el próximo sábado que viene, y ahí ve todas las patologías propias de la edad. ¿Quiénes son viejitos? Se considera todas las personas mayores de 60 años, se consideran pacientes geriatras. Y qué mejor que el especialista, el geriatra, que evalúe y chequee y siga la enfermedad de tu familiar o de ti mismo, en el caso de que tengas más de 60 años. Así que ya sabe, no se olviden, nos vemos en el siguiente programa con otro tema de importancia y que nos puede ayudar para conocer un poquito más de nuestra salud. Gracias a Clínica Nueva Salud. Nos vemos, chao, chao.